nocturnos y nocturnas. Gracias por reunirse con nosotros alrededor de esta ceremonia virtual, donde ansiosos compartimos las historias más extrañas, atemorizantes o hasta difíciles de creer. Muchas veces cuando en este canal hemos hablado de asesinos seriales, siempre, o en la mayoría de ocasiones, llegamos a la conclusión del fallo que tiene aquel depredador que en un momento se sintió intocable y por aquel error en su cumbre cae y sufre el castigo. Pero pocas veces podemos hablar del monstruo que sale vencedor, y que no solo jamás es castigado, sino que además después de su crimen, o a causa del mismo, comienza a gozar de recompensas increíbles para su vida. Hoy les traigo ese caso, el caso del caníbal de Kobe, Issei Sagawa. El rito de Astaroth. La historia criminal de Sagawa se puede resumir de manera somera e insubstancial porque fue algo fugaz, o por lo menos solo se le pudo comprobar un crimen. Sagawa, nacido prematuramente en Kobe, Japón, el 26 de abril de 1949, de cuna de plata para referirse a que nació en una familia bastante adinerada e importante de Japón, fue arrestado a la edad de 32 años y hallado culpable de asesinato y canibalismo cometido contra Rene Hartevelt. Sin embargo, esta no fue la primera vez que fue arrestado y es necesario que conozcamos ese caso para entender por qué Issei Sagawa salió impune del crimen atroz cometido contra René. Toda la vida, aquel niño prematuro sufrió de muchos problemas de salud y de autoestima, por lo que entendemos su gusto por víctimas hermosas y saludables. Todo lo opuesto a lo que él era, ya que se consideraba débil, feo e insignificante. Durante su juventud, según él mismo relató en un documental de su vida, siempre tuvo la fascinación por mujeres occidentales. Sus deseos, según él, solo eran una especie de parafilia sexual donde le excitaba el pensamiento de devorar a esas mujeres hermosas para así tomar su energía. Deseo que no era capaz de llevar a la realidad porque tenía miedo de causarle la muerte a estas mujeres, o tal vez no creía tener la fuerza para dominarlas, por lo que entendía que podría fallar en esa búsqueda. Excitado, cuando ya no podía contener las ganas, tenía actos zoófilos con sus mascotas para olvidar aquellos deseos de alimentarse de la carne de mujeres. Cuando se le indagó por aquel gusto enfermizo, Issei atribuye esta tendencia caníbal a un sueño de su infancia donde veía a su padre y su madre servir a su hermano menor como comida en una olla. Aunque en una entrevista a la revista Vice por 2011 se contradice y dice que su deseo caníbal nació cuando era muy joven y vio el muslo de un hombre que se ejercitaba y sintió esa urgente necesidad de saborear esa apetitosa carne. Sin importar qué versión es real sobre el despertar de aquella parafilia, se entiende que aquel niño introvertido que luchó contra sus deseos por mucho tiempo se dejaría llevar tarde o temprano. Y a pesar de entender que sería complicado de lograr, una noche cuando apenas tenía 24 años, mientras asistía a la Universidad de Waco en Tokio, Sagawa vio a una mujer tan hermosa de nacionalidad alemana que decidió seguirla mientras planificaba lo que podría hacer con ella. Al ver dónde vivía, esperó algunas horas y solo entró a su casa cuando supuso que dormía. Consiguió un cuchillo mientras maquinaba su plan de canibalizarla. Quería cortarle las nalgas para llevar una porción de carne a su casa y así, por primera vez, probar aquella carne que deseaba desde pequeño. Obviamente, su plan falló. La mujer despertó al sentir al pequeño hombre sobre su cuerpo y lo empujó tirándolo de la cama y dominándolo con facilidad. Fue arrestado y acusado de intento de violación. Obviamente no confesó su verdadero plan y las autoridades solo supusieron el deseo carnal de otra manera. Los cargos fueron retirados ya que el padre de Issei, Akira Sagawa, alto e importante empresario de Japón, llegó a un acuerdo monetario con la víctima y por eso Issei salió en libertad y libre de culpa. Años más tarde, por 1977, cuando Issei tenía 27 años, se trasladó a Francia para estudiar literatura en la Sorbona de París, lugar donde sus deseos se incrementaron al estar rodeado de bellas y hermosas mujeres occidentales. Sagawa todos los días contrataba prostitutas con la intención de matarlas y así lograr satisfacer sus deseos, pero nunca se atrevió a jalar del gatillo, hasta que llegó a su vida lo que para él
Era la mujer más hermosa y sana que había visto en su vida, y sus deseos afloraron haciendo que en esta ocasión se atreviera a llegar hasta el fatídico final. El 11 de junio de 1981, Sagawa estaba estudiando literatura de vanguardismo e invitó a su compañera de clase, la que para entonces era su más grande obsesión y fantasía, René Hartevelt, de nacionalidad neerlandesa. La excusa era la de conversar sobre literatura y traducir algunas poesías vistas en clase mientras cenaban. En algún momento de la noche, mientras René leía en voz alta una de las poesías, Issei observaba totalmente excitado a su compañera de clase. Ya en su mente solo rondaba la idea de clavar sus dientes en su carne y atacarla ferozmente. Obnubilado, solo se levantó, rodeó a la mujer y le disparó por la espalda en la nuca con un rifle de calibre 22. Tal fue el impacto de estar tan cerca a lograr su fantasía que Issei, después de disparar, se desmayó. Al despertar, no perdió el tiempo. Desnudó el cadáver de su compañera y comenzó a tener relaciones sexuales con ella. Mientras la penetraba, intentaba de muchas maneras morder la piel de René, pero no lograba arrancar un pedazo por lo pequeños y sin filo que eran sus dientes, por lo que dejó de poseerla y salió para poder comprar raudamente un cuchillo de carnicero. Al volver al apartamento, procedió a desmembrar el cuerpo para poder ingerirlo. Comenzó por los glúteos de René, siguió con la mayor parte de sus senos, cara, pies, muslos y cuello. Consumió la gran mayoría de la carne directamente cruda, pero también se dio el tiempo de probar varias recetas donde cocía la carne y la mezclaba con otros alimentos. Durante los 2 días siguientes, continuó comiendo varias partes del cadáver y describió la carne humana como suave y sin olor, como el atún. También confesó que lo que más disfrutó fue tragar casi sin morder el clítoris de René, porque estaba menstruando en el momento en que la asesinó y aquel olor le había vuelto loco. Sagawa documentó el proceso completo y existen fotos de su proceso. Cada etapa de la canibalización fue retratada para así tener una recompensa más allá de solo degustar a su víctima, y procedió a guardar pedazos de carne ya que no sabía cuándo podría volver a matar. Después de un tiempo, metió los restos del cadáver, los que para él no eran aprovechables, en 2 maletas viejas, y en su intento de deshacerse de los restos en el bosque de Boulogne, un parque a las afueras de París, fue detenido por la policía francesa. Fueron 4 días de aquel macabro festín que se dio Issei, y ya arrestado se podía suponer que se haría justicia, pero lo más lúgubre, fúnebre, triste y aterrador de este relato apenas empieza. Como era de suponer, el padre de Sagawa movió cielo y tierra con sus poderosos tentáculos y después de 2 años de reclusión en una cárcel en Francia logró, gracias a argucias de abogados, que el juez Jean-Louis Bruguière lo declarara demente e idiota y juzgado como tal, por lo que fue recluido en el hospital psiquiátrico Paul Girard de París con tiempo indefinido. Pero mientras tanto, su padre, el entonces presidente de Kurita Water Industries, aprovechó sus contactos diplomáticos y bajo la excusa de su poca salud física y sus problemas desde pequeño respecto a una condición de inflamación de colon, lograron su traslado al hospital Matsuzawa de Tokio, y una vez allá, seguramente donando mucho dinero al gobierno francés, se retiraron todas las causas contra él, y como el crimen no ocurrió en Japón y Francia precluyó aquel caso, el 12 de agosto de 1986 salió libre, sin ninguna culpa, y viviendo tranquilamente hasta el momento de su muerte en 2022, gozando de una fama impresionante gracias a su caso donde hablaba de su experiencia abiertamente, pero su fama no solo se debe a las entrevistas que brindaba. Sagawa fue actor en una película de explotación de Hisayasu Sato, llamada Esposa infiel, tortura vergonzosa de 1992, donde interpretaba a un voyeur sadosexual. También aprovechó sus conocimientos en literatura y escribió varios libros que relataban el crimen que cometió contra René. Entre sus escritos, el que más llama la atención es un manga muy explícito donde relata cada sensación y sentimiento que tuvo en los días mientras devoraba y poseía a la mujer. Y su trabajo más retorcido no fue una obra literaria, sino el aprovechamiento muy morboso de una revista japonesa llamada Spa, que lo contrató para ser crítico y analista de restaurantes. Él admitía que todavía poseía fantasías caníbales, pero que ya no deseaba llevarlas a cabo, y que además sus preferencias sexuales
Ya no eran las mujeres occidentales, sino las mujeres asiáticas, que eran más atractivas. Aunque nunca demostró poseer o sufrir de culpa por lo hecho y se aprovechaba cada segundo que podía para tener más fama a causa de su crimen, sí intentó excusarse en una entrevista a la revista Vice, donde dijo que fue debido a la muerte de sus padres en 2005, que al quedar en bancarrota y tener que hacerse cargo de los acreedores, no tuvo otra salida que vender sus historias y lucrarse con su acto criminal. Para el 2013, tuvo un infarto cerebral que dañó permanentemente su sistema nervioso, por lo que el resto de su vida necesitó de asistencia diaria, la cual fue brindada por su hermano menor. Bien cuidado y atendido por mujeres que se disfrazaban de maids o lolitas eróticas, a petición del mismo Sagawa, vivió el resto de su vida mejor que muchas personas hasta su muerte, que llegó el 24 de noviembre del 2022, en Tokio, a la edad de 73 años, a causa de una neumonía. La celebridad de este monstruo ya hace parte de la cultura pop de nuestro mundo. En la música su historia inspiró en 1981 la canción de The Stranglers llamada Le Folie, en 1983 a los Rolling Stones con el tema Too Much Blood, y en 2004 a la banda de brutal death metal estadounidense Cannibal Corpse en su pista Decency Defied. En 2016 la dramaturga y directora española Angélica Lidl estrenó su obra ¿Qué haré yo con esta espada?, inspirada en el crimen de Sagawa y en el atentado yihadista en la Sala Bataclan. Y en 2017 se produjo el documental Caniva, dirigido por Lucien Chastain-Taylor y Verena Paravel, documental que ha generado mucha polémica por la manera artística de su formato, al ser eternos primeros planos de Issei comiendo, mientras habla con su hermano sin contarnos gran cosa de su historia, dejando en el aire la eterna pregunta de si los asesinos nacen o se hacen, pues el hermano de Issei también tiene parafilias con el dolor, y lo demuestra de manera cruda, dejando la sensación de que ambos hermanos tienen una especie de gen enfermizo, ya que no crecieron en un círculo familiar anormal, fueron niños queridos, bien atendidos, y nada les faltó, dejando claro y recordándonos todo el tiempo que este deplorable acto, aunque esté totalmente confesado, nunca tuvo castigo, y sí muchas recompensas para Issei, que dice a cámara que es muy feliz. Realmente feliz. ¿Conocías el caso? ¿Sabías del famoso caníbal de Kobe? ¿Te gustaría que hablemos más sobre este documental Caniva en Freak Cinema? Todos los comentarios y peticiones pueden hacerlas en la caja de comentarios o en nuestro correo del canal, donde también nos pueden enviar sus historias paranormales. Y si les gustó este video, no dejen de suscribirse y no olviden dejar su like, que nos ayuda muchísimo. Por lo que con las gracias de antemano esperamos que esta noche descansen en paz. El rito de Astaroth.